Descubrí una cámara secreta en la habitación de mi hija después de una fiesta familiar. Cuando descubrí de quién era, no me lo podía creer. Mi nombre es Raúl, y siempre creí que había construido una vida tranquila y segura para mi familia. Mi esposa, María, y yo tenemos una hija, Sofía, de 18 años. Desde que nació, Sofía ha sido el centro de mi vida. Siempre he hecho todo lo que estaba en mi mano para protegerla, para darle una vida sin preocupaciones. Verla crecer ha sido uno de mis mayores orgullos. Durante años, creí que nuestra casa era un lugar seguro, un lugar donde nada malo podría pasarle. Pero todo cambió después de una reunión familiar, en lo que se suponía que sería un evento alegre y rutinario, pero que terminó revelando la más amarga de las traiciones. Lo que descubrimos juntos, Sofía y yo, fue devastador, una cámara secreta escondida en su habitación. Lo que vino después fue una cadena de acontecimientos que culminó en una venganza épica y, finalmente, en prisión para el culpable. Todo comenzó en lo que parecía ser una tarde normal. Mi esposa y yo habíamos decidido organizar una de nuestras clásicas reuniones familiares en casa, algo que hacíamos cada pocos meses para mantener a la familia unida. María es la reina de las celebraciones familiares, siempre asegurándose de que todos estén bien atendidos. Invitamos a nuestros parientes más cercanos y amigos de confianza, entre ellos estaba mi cuñado, Alberto, esposo de la hermana de María. Era una reunión típica. Las risas llenaban la casa, la comida circulaba de mano en mano, y las conversaciones fluían entre todos. Alberto, en particular, parecía estar disfrutando mucho. Estaba ayudando con la parrillada y conversaba alegremente con todos. Siempre fue el tipo de persona que caía bien, alguien en quien podías confiar, y durante años, lo había considerado no solo como familia, sino también como un buen amigo. Sofía estaba en su habitación gran parte del tiempo, ya que estaba en medio de su último semestre de estudios y solía escaparse para revisar algunos apuntes o responder mensajes de sus amigas. A veces bajaba para charlar un poco, pero volvía a su cuarto para descansar o estudiar. Nada fuera de lo normal. Cuando la reunión terminó, la casa quedó en silencio. Todos se fueron a sus casas, y nosotros comenzamos a recoger los restos de la fiesta. Sofía se fue a su habitación para relajarse, como de costumbre, después de un día lleno de gente. Parecía un final tranquilo para una jornada habitual, pero no tenía ni idea de que lo que estaba por descubrir nos cambiaría la vida para siempre. Al día siguiente, noté que Sofía estaba rara. Era temprano por la mañana, y cuando bajó a la cocina para desayunar, parecía distraída, ansiosa, algo que no era habitual en ella. Sofía siempre ha sido una chica alegre y conversadora, pero esa mañana no me dirigió ni una palabra. Decidí no presionarla al principio, pero conforme pasaba el día, su comportamiento no mejoraba. La vi moverse por la casa como un fantasma, nerviosa, desconectada. Finalmente, después de la cena, me acerqué a ella para hablar. Algo estaba mal, y yo, como padre, sabía que tenía que descubrir qué le estaba pasando. Sofía, cariño, ¿estás bien?, le pregunté. Te noto preocupada. Al principio, se quedó en silencio, mirándome con una mezcla de miedo y confusión. Después de un momento, rompió a llorar. Me dijo que había encontrado algo en su habitación que la había dejado desconcertada. Papá, encontré algo horrible. Me confesó entre sollozos. Con el corazón acelerado, le pedí que me explicara qué había encontrado. Me llevó a su habitación, y me mostró lo que había descubierto, una pequeña cámara oculta, escondida cuidadosamente detrás de unos libros en su estantería. Era diminuta, casi imperceptible, pero perfectamente colocada para apuntar hacia su cama y capturar todo lo que sucedía en su habitación. No podía creer lo que estaba viendo. La rabia y el horror me invadieron. Mi propia hija había estado siendo grabada sin su consentimiento, en su propio espacio privado. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. ¿Cómo podía alguien haber hecho algo tan repugnante? Después del shock inicial, supe que tenía que actuar rápido. Lo primero que hice fue retirar la cámara con cuidado. Quería saber cómo funcionaba, a dónde transmitía las imágenes y, sobre todo, quién había sido lo suficientemente enfermo como para instalarla. Soy técnico en redes, así que rápidamente pude analizar la cámara y descubrir que estaba conectada a un sistema de transmisión Wi-Fi. Eso significaba que, en tiempo real, alguien había estado observando a mi hija desde otra ubicación.
Sentí un asco indescriptible, pero también una furia que crecía por momentos. Comencé a rastrear la fuente de la señal Wi-Fi, y lo que encontré me dejó helado. La dirección IP a la que la cámara estaba conectada pertenecía a alguien cercano, demasiado cercano. Alberto, mi cuñado, había sido quien había instalado la cámara en la habitación de mi hija. Mi cuerpo temblaba de rabia. No solo se trataba de alguien cercano, sino de un miembro de mi familia. Alberto, el hombre que había estado en mi casa, comiendo en mi mesa, había traicionado toda la confianza que deposité en él. No solo había violado la privacidad de mi hija, había cruzado una línea que no tenía perdón. Sabía que no podía reaccionar de inmediato. Quería justicia, no solo venganza. Quería asegurarme de que Alberto pagara por lo que había hecho de la manera más contundente posible. Así que, en lugar de enfrentarlo inmediatamente, decidí hacer las cosas bien, asegurándome de que nada escapara de mi control. Lo primero que hice fue recopilar todas las pruebas. Guardé la cámara, registré las direcciones IP, tomé capturas de pantalla de la transmisión en vivo que había estado recibiendo Alberto y documenté cada paso. Sabía que tenía que manejar esto de la manera más precisa posible si quería asegurarme de que no escapara de la justicia. Contacté a un abogado y a la policía. Sabía que el siguiente paso debía ser hecho de manera impecable. No podía dejar ningún cabo suelto. Una vez que tuve todo listo, decidí que el mejor momento para exponerlo sería frente a la familia. No quería que hubiera ninguna duda sobre lo que había hecho. Alberto debía ser confrontado en público, sin la posibilidad de inventar excusas o mentiras. Organizamos otra reunión familiar, esta vez con la intención de exponer todo lo que había sucedido. María, mi esposa, estaba completamente devastada por el descubrimiento, pero sabía que teníamos que hacerlo de esta manera. Invité a todos, incluidos Alberto y su esposa, la hermana de María. Cuando todos estuvieron presentes, esperé hasta que la comida terminó y la conversación se relajó. El momento había llegado. Me levanté, sabiendo que lo que estaba por suceder cambiaría todo. Familia, comencé con una voz firme, hoy no estamos aquí solo para cenar. Hay algo importante que tenemos que discutir. Todos guardaron silencio, mirando con curiosidad, sin saber lo que vendría. Me dirigí directamente a Alberto. Alberto, ¿tienes algo que decirnos sobre lo que has estado haciendo últimamente? Asterisco. Su rostro palideció de inmediato, pero se hizo el desentendido, como si no supiera de qué estaba hablando. Saqué la cámara oculta de mi bolsillo y la puse sobre la mesa. ¿Te resulta familiar?, le pregunté con frialdad. El pánico en su rostro era evidente. Su esposa, la hermana de María, miraba con incredulidad. Esto, dije señalando la cámara, la encontré en la habitación de mi hija. La tensión en la sala se podía cortar con un cuchillo. Mi voz temblaba de rabia. Y tú, Alberto, fuiste el que la colocó allí. El silencio en la sala fue sepulcral. Alberto trató de balbucear excusas, diciendo que todo era un malentendido, que no sabía cómo había llegado allí. Pero ya era demasiado tarde. Saqué todas las pruebas. Mostré las capturas de la transmisión en vivo, las conexiones de red que apuntaban a su dispositivo, todo lo que lo vinculaba directamente a la cámara. La familia quedó horrorizada. Su esposa lo miraba con los ojos llenos de lágrimas, incapaz de creer lo que estaba escuchando. Mi hija, Sofía, rompió en llanto, incapaz de soportar la situación. Alberto trató de huir, pero antes de que pudiera salir de la casa, la policía ya estaba allí. Alberto fue arrestado en ese mismo instante, frente a toda la familia. No hubo escapatoria. Las pruebas eran irrefutables. El juicio fue rápido, con todas las evidencias en su contra. Fue sentenciado a varios años de prisión por invasión de la privacidad y otros cargos graves. Su vida se desmoronó. Su esposa se divorció de él inmediatamente y su familia lo repudió por completo. Nadie quería tener nada que ver con él después de lo que había hecho. Perdió todo, su matrimonio, su reputación y su libertad. Yo, por mi parte, sabía que la justicia había sido servida, pero el daño emocional a mi hija era algo que no desaparecería fácilmente. Sofía estaba devastada. Sentía que había sido traicionada de la manera más cruel, y aunque con el tiempo logramos apoyarla y superar la situación como familia, la cicatriz de lo sucedido nunca desaparecería completamente.
Al final, Alberto obtuvo lo que se merecía. Terminó solo y despreciado, mientras nosotros seguimos adelante, sabiendo que, aunque el dolor aún persiste, habíamos hecho lo correcto al enfrentarlo.